Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen semanalmente al repaso de la lección de la escuela sabática. Yo soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto para mí poder compartir cada semana estas lecciones de la Biblia sumamente interesantes. Gracias por suscribirte y compartir estos audios con todos tus familiares, amigos y contactos y que este material pueda llegar a muchas personas, que el Evangelio de la Salvación pueda alcanzar a miles y cientos y que muy pronto estemos con Jesús para siempre en el cielo. Quiero decirte, si estás pasando algún problema, alguna situación, recuerda que es momentáneo, es pasajero. Nada en la vida es eterno. Lo único que es eterno es Cristo, su salvación y su vida eterna. Pero todo en esta tierra es pasajero. Todo lo que estás pasando ahora, ya muy pronto no lo tendrás y verás la gloria de Dios en tu vida. Vamos al repaso de la lección de escuela sabática para el 18 de febrero del 2023. El título: A uno de estos mis hermanos pequeños. El versículo para memorizar: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Dios permita que tú y yo seamos de este grupo, el grupo de la derecha, lo que disfrutemos con Jesús por la eternidad. Vamos a hablar en esta semana acerca de nuestra actitud, de nuestra esencia como cristianos con respecto a las personas que necesitan, a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a los viudos, a los necesitados, a las viudas, todos la persona que necesita de nuestro amor, de nuestro cariño, de nuestro apoyo. Necesitamos como cristianos impartir el amor de Dios a todas estas personas. La majestad del cielo se identifica sus intereses con los de la humanidad que sufre. Dios no es un desconocido, Dios no es uno que se desinteresa o se hace el desconocido para las personas acá en esta tierra. Todo lo contrario, Dios es un Dios inmanente, está con nosotros, nos ayuda. Toda la majestad del cielo se identifica con los intereses de la humanidad que sufre. Nuestros asociados y compañeros están necesitados de bondad sincera y de tierna simpatía. Toda persona que nos rodea está necesitada. No solamente de recursos económicos, sino necesitada de un abrazo, de un cariño, de un consejo, de una sonrisa. Es imposible creer en Cristo, nuestra cabeza viviente, a menos que practiquemos la lección de que Él nos ha dado simpatía, compasión y amor. Es imposible reflejar la imagen de Cristo a menos que este amor de origen celestial lo podamos reflejar en nuestra vida. La medida de la regla de oro es la verdadera norma del cristiano y todo lo que no llegue a esa altura es un engaño. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Esta semana vamos a estudiar esta maravillosa lección. Ayudar a los pobres no es una opción. Ayudar al necesitado no es una parte, sino que es la esencia del cristianismo. Vamos a disfrutar esta semana de esta maravillosa lección. Ayudar a los más pequeños. Vamos a la lección del domingo. El título: La vida y el ministerio de Jesús. Ahí encontramos en Lucas 4, 16 al 19, un incidente de Jesús allí en Nazaret cuando entró a la sinagoga, como era su costumbre cada sábado. Y no era casualidad esa porción de la Biblia ahí en Isaías 61, lo que él leyó, sino que eso estaba contemplado en lo que se conoce como el ciclo sinagogal. Cada lectura para cada sábado ya estaba bien planificada. Incluso se puede notar ahí en el texto que el texto dice: y le fue entregado a Jesús el libro, el rollo del profeta Isaías. Y allí él declara en esta lectura algo sumamente importante. Yo he venido, yo soy el Mesías prometido en las profecías. Y yo he venido para darle buenas noticias a los pobres. Y el concepto de pobre no es solamente con respecto a la situación económica de cada persona. Hay distintos tipos de pobreza. Hay pobreza emocional,
Hay pobreza física, hay pobreza de salud, hay pobreza mental, hay pobreza intelectual, hay pobreza económica. Y entonces Jesús dice, yo he venido a darle buenas noticias a los pobres, he venido a darle libertad a los prisioneros, prisioneros de su carácter, prisioneros de ignorancia, prisioneros de conceptos, prisioneros de ideas erradas, prisioneros de personas que viven encerradas en su manera de pensar. Y Jesús vino a darle libertad a esas personas. No solamente a los prisioneros físicamente en una cárcel, que también vino a ellos a darle libertad, sino que también vino a visitar a darle vista a los ciegos. No solamente a los ciegos literalmente ciegos, sino a los ciegos que no tienen un conocimiento de la verdad, de la salvación, de la vida eterna. Y él vino a rescatar a los maltratados. Comúnmente en aquella época se pensaba en la pobreza como una maldición de parte de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Qué cosa tan triste, ¿no? La concepción teológica es que Dios no estaba con los pobres. Y eso es algo que no es bíblico, no procede de Dios. Dios no hace acepción de personas. Y a Dios no le interesa tu estado económico o tu estado social. Dios te ama tal cual eres. Por lo tanto, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías. Así como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el reino de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y turbado. Él pensaba también, igual que la gente de su época, este es un libertador que nos viene a librar del yugo romano, pero él vino a librar a a una mayor escala. Él vino a librarnos de nuestra condición pecaminosa. Él vino a librarnos del pecado, de la muerte. Él vino a librarnos del imperio del pecado, del imperio del enemigo de Dios. Nos vino a libertar. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. La teología de la liberación, la teología de la pobreza, que se interpreta la Biblia solo a través de los ojos de que Jesús vino a atender solamente a los pobres. Eso no es una correcta interpretación del texto bíblico. Jesús vino a atender a todos. ¿Por qué razón? Porque hay ricos pobres y hay pobres ricos. Hay personas que tienen mucho dinero, pero son pobres emocionalmente. Son pobres en conocimiento de Dios y de su palabra. Son pobres en tantos aspectos de su vida. Sin embargo, hay personas que son pobres económicamente, pero son ricos en virtud. Son ricos en el conocimiento de Dios. Son ricos en conocer su palabra. Son ricos porque disfrutan de cada cosa que Dios les regala. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, no enfocar solo la lección de esta semana en la pobreza real de la falta de dinero o la falta de algunos recursos. Porque si lo concentramos en eso, muchos de nosotros vamos a pensar, pues, yo soy pobre. ¿Quién de nosotros que estamos escuchando acá se va a atribuir y decir, bueno, yo soy rico y tengo que ayudar a los pobres? Todos nos consideramos de cierta manera como pobres, pero pobres comparado con quién, o rico comparado con quién. Dios está haciendo un llamado para todos y el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, fue un ministerio para todos, tanto para ricos como para pobres, porque realmente la pobreza de espíritu nos alcanza a todos. Y Jesús vino a darnos buenas noticias. Él vino a rescatarnos de nuestra pobreza espiritual. Así que el ministerio de Jesús fue grandioso y glorioso. Bendito sea nuestro amante Salvador. Vamos a la parte del lunes, el título, la provisión de Dios para los pobres. Ya desde el Antiguo Testamento, Levíticos 23-22, Deuteronomio 15-11, habla de cómo las instrucciones de Dios fueron claras. Cuando recojan las cosechas, no corten las espigas que crecieron en el borde del terreno, ni levanten las espigas que hayan quedado en el suelo. Déjenla. ¿Para qué? Para que las personas pobres, los necesitados, los refugiados que están en el país puedan también disfrutar de estas cosas. Hay tanta cantidad de promesas para aquellos que somos capaces de con un corazón cristiano sincero
poder ayudar a las personas débiles, a los pobres. Miren qué lindo lo que dice aquí Salmos 82, 3 y 4. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de las manos de los impíos. No es solamente dar una ofrenda a los pobres. También hay que defender la justicia. También hay que estar de parte de las personas oprimidas. Miren lo que dice Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Qué es lo que hay que dar al pobre? No solamente un pescado, sino enseñarles a pescar. Es sumamente importante esto. Porque hay muchos de nosotros que pensamos, bueno, acá le doy algo al pobre y se terminó mi tarea. No, es tratar de ayudarlos a salir de su condición, para que ellos también prosperen, crezcan, se desarrollen. Por eso dice el texto, el que da al pobre, ¿qué puedes dar? Un consejo, una enseñanza, una motivación, una manera de conducirlos a un mejor camino. También los puedes ayudar económicamente. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. Proverbios 29, 14. El rey que ayuda, el rey que está siempre dispuesto a hacer justicia sobre aquellos que tienen condiciones desfavorables. Dice Salmo 41:1, dichoso el hombre que se preocupa del pobre. El Señor los librará en el día malo. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, el llamamiento de la humanidad, toda la humanidad, esta humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde exista amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Cristo. Hay muchas divisiones entre religiones y entre formas de pensar, incluso dentro de una misma religión. Sin embargo, lo único que ganará el corazón de las personas y lo atraerá a Jesús es el amor desinteresado. Debemos anticiparnos a las tristezas, a las dificultades y a las angustias de los demás. Debemos de participar de los goces y cuidados, tanto de los encumbrados, de los ricos, de la gente que tiene, como de los humildes. Porque en la Biblia es clara al decirnos ahí en Mateo 10:8, de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es lo que tienes para dar? A lo mejor tienes un dinero, lo puedes compartir, pero a lo mejor no tienes dinero. A lo mejor tienes una ropa y puedes compartir esa ropa. A lo mejor no tienes ni dinero ni ropa y tienes algo de comida y puedes compartir esa comida. A lo mejor escaseas de dinero, de ropa y de comida, pero puedes contar un cuento que dé alegría a otra persona, puedes dar una palabra de ánimo que impulse y alegre el día de esa persona, puedes tener una sonrisa agradable que motive a otras personas a vivir. Hay tanto para ayudar, hay tanto para dar. No pensemos solamente en el dinero, en la parte económica. Es importante y podemos hacerlo y la elección nos motiva a eso. Pero hay muchas formas de ayudar a los pobres. Y cuando vuelvo y insisto y repito, no es solamente pobreza literal de falta de dinero, sino hay pobreza en distintos ámbitos de la vida. Así que Dios nos anima a través de esta lección, la provisión que Dios hace a los pobres, el evangelio que realmente restaura, es la idea de que Cristo murió por todos. Vamos a la lección del martes. El título, El joven rico. Lo encontramos allí en todos los evangelios sinópticos. Se dice evangelios sinópticos porque son 3 evangelios que están escritos por diferentes autores, una misma historia desde diferentes ópticas, de diferentes formas de ver la historia. Y las aparentes allí contradicciones en los evangelios no es más que una confirmación de que la palabra de Dios es veraz. Ahí en los evangelios sinópticos este relato del joven rico aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas. Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18. Es importante este relato del joven rico. Él ponía toda su vida en las riquezas. Para él lo más importante era la riqueza. Su ser, su dignidad, su manera de pensar, su estatus social, solo dependía de las riquezas. Lo único que él tenía como prioridad era las riquezas. ¿Quería alcanzar la vida eterna? Claro que sí. Y eso es lo que procuraba, y eso es lo que buscaba.
pero era más fuerte el Dios de él, el Dios de la riqueza, que realmente Jesús. Por eso él no quiso, él rechazó. Jesús vio su corazón y le dijo, mira, es necesario que tú destierres ese Dios que tiene. Deshazte de ese Dios, dáselo a los pobres, porque te está haciendo mucho daño. Y ven y sígueme. Pero dice que se fue, porque era más fuerte el Dios de las riquezas que realmente seguir a Jesús. Y por lo tanto se fue muy triste. Es el propósito de Dios salvar a las personas. Y lo único que quería Jesús para con el joven rico era salvarlo. Porque el dinero perece. Allá en el cielo, en la tierra nueva, no existirá dinero. No existirá formas de pagos. Allí es otra vida. Es una vida con Jesús feliz para siempre. Las riquezas en este mundo son pasajeras. Tengamos mucho, tengamos poco. Todo va a pasar. Pero no podemos aferrarnos a ella. Lo más importante, lo que más quiere Jesús y quería para rescatar para este joven, era la redención, la vida eterna, el propósito de la redención. No solamente es borrar el pecado, sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos a causa del poder empequeñecedor del pecado. El pecado reduce nuestra mente. El dinero no puede ser llevado a la vida futura. No se necesita allí. Pero las buenas acciones efectuadas en la salvación de las almas para Cristo son llevadas a los atrios del cielo. Mas aquellos que emplean egoístamente los dones del Señor para sí mismos, dejando sin ayuda a los semejantes necesitados y no haciendo nada porque prospere la obra de Dios en el mundo, deshonran a su Hacedor. Frente a sus nombres en los libros del cielo está escrito, robó a Dios. Qué triste, qué triste. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué don Dios te ha dado? ¿Qué regalo Dios te ha dado? Es para compartir, es para dar, es para multiplicarlo. No solamente, insisto, en las cuestiones de dinero. Dios te ha dado capacidad a lo mejor de cocinar. ¿Por qué no compartes ese don que Dios te dio con otras personas? ¿Cuántas personas están carentes de saber cómo se hace un sabroso alimento, una rica comida? Y tú puedes ayudar con tu talento. Tú puedes ayudar con el don que Dios te dio. ¿Cuánto tú sabes de negocios? ¿Por qué no compartes eso que sabes con los demás? ¿Cuánto tú sabes de Biblia? ¿Cuánto tú sabes de iglesia, de manejo de iglesia? ¿Por qué no compartes eso con los demás? ¿Por qué no eres de bendición para otros? Es clave, es importante. No solamente compartir y ayudar en cuestiones monetarias. Por supuesto que es importante ayudar a las personas. Es sumamente importante. Pero Dios nos hace un llamado no solamente a dar en cuestiones materiales, sino también a dar en cuestiones espirituales, porque a Dios le interesa más que todo la salvación, la redención del ser humano. Y Él no solamente quiere perdonarnos y limpiar nuestros pecados, sino que Él quiere devolvernos los dones espirituales que hemos perdido por consecuencia de vivir en este mundo de pecado. Ojalá que esa experiencia que hizo Jesús con el joven rico de rescatarlo, podamos tenerla nosotros también, de rescatar de las miasmas, del pozo, del lodo, del pecado, a tanta gente que lo necesita. Vamos a la parte del miércoles, el título, Zaqueo. El encuentro de Zaqueo con Jesús no fue una coincidencia. Jesús quería llegar al corazón de Zaqueo. Es interesante este paralelismo que podemos hacer allí entre Zaqueo y el joven rico. Ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús y ambos aspiraban a la vida eterna. La diferencia es que Zaqueo, aunque era rico, no tenía las riquezas como un Dios, sino que él es el primero que dice allí, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien le robé, yo voy a devolver todo y aún más. Así que Zaqueo, cuando se encuentra con Jesús, se le ablanda el corazón. Es influenciado por el poder del Espíritu Santo. Y entonces allí él decide, voy a compartir lo que tengo con los pobres, con los necesitados. Zaqueo fue el primero de hablar de dar dinero a los pobres. Es interesante. Y ahí vemos cómo la gracia de Dios se manifestó.
el fundamento de nuestra esperanza en Cristo es el hecho de que lo reconozcamos a nosotros mismos, que nos reconozcamos a nosotros mismos como pecadores necesitados de restauración y redención. Y eso fue lo que sintió y experimentó Zaqueo. Él se sintió un pecador. Él se sintió un necesitado de la gracia de Dios. Él dice, la verdad que yo he hecho mal y esto no está bien. Y yo tengo que restituir todo esto que he hecho. Nosotros somos pecadores. Y si tenemos ánimo, podemos reclamar que Jesús sea nuestro Salvador. Señor, sálvanos. Por lo tanto, prestemos atención, no sea que tratemos a los que hierran en forma tal que manifieste que no tenemos necesidad de redención. ¿Sí? Tenemos que tratar a los demás con el mismo amor que Jesús trató a Zaqueo, un hombre despreciado por la sociedad. Y nosotros, así como somos pecadores y necesitados de la salvación, con las personas que hierran, que cometen errores, también nosotros tenemos que tener misericordia. No es importante reconocer tanto lo malo que hemos hecho y sentirnos culpables toda la vida, sino lo importante es reconocer lo malo que hemos hecho e ir directamente a Jesús. Y así como Jesús nos perdona y nos restaura y nos da un nuevo corazón, nosotros tener paciencia, amor para con aquellas personas que tanto lo necesitan. Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. Esto es importante. Por eso que mencionaba anteriormente, esto no es teología de la liberación, esto no es teología para los pobres. Esto no es decir, toda la Biblia habla solamente de pobres. La Biblia también habla de ricos, habla de riquezas. Estamos hablando acá de que Cristo vino a poner la salvación al alcance de todos. ¿La puso al alcance del joven rico? Por supuesto que sí. ¿La puso al alcance de Zaqueo? Por supuesto que sí. Solo que Zaqueo decidió abrir el corazón a Jesús. El joven rico decidió cerrar el corazón y seguir a su Dios, el Dios de las riquezas. Los que más hierran, los que más tienen problemas, dificultades, los más pecaminosos, no fueron pasados por alto para Jesús. Jesús los atendió y le ofreció la salvación. Si se la ofreció a Zaqueo, si se la ofreció al joven rico, también nos las está ofreciendo a nosotros. Y Él desea que seamos canales de bendición para que nosotros también podamos llevarle esta salvación a muchas personas. Qué hermoso privilegio tenemos. Vamos a la parte del jueves. El título, una pregunta. ¿Has visto a mi siervo Job? Es conocida la historia de Job y tiene su libro, el primer libro escrito por Moisés en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Y dice ahí en Job 1:8 que Job era un siervo fiel. Siempre obedecía a Dios en todo. Y es una persona que evita hacer lo malo. Qué hermosas características la que presenta el libro de Job de este personaje bíblico extraordinario. Un siervo fiel de Dios. Una persona que obedece a Dios en todo y que evita, rechaza hacer lo malo. Y ahora hay una situación allí, un relato que nos cuenta Job 29 del 12 al 16. Hay tantas anécdotas y relatos que nos narra todo el libro, pero acá la lección nos hace ver este pasaje de Job 29 del 12 al 16. Lo que Job hacía con los pobres. Dice, a los pobres y a los huérfanos que me pedían, yo los ayudaba siempre. Qué cosa tan hermosa. Él era un hombre rico, exactamente como el joven rico, exactamente como Zaqueo. Es decir, las riquezas no son malas. Sin embargo, él ocupaba todos los recursos que entendía que Dios le había dado al servicio de las personas que necesitaban. Siempre traté a los demás con justicia y rectitud. Qué hermoso, la regla de oro. Tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Tratar a las personas con justicia y con rectitud. Qué lindo es que tengamos conciencias limpias. No defender a mi amigo, porque es mi amigo. No tiene la razón, está maltratando a todo el mundo, pero es mi amigo. Entre comillas, amigo, ¿no? Es mi cómplice. Entonces lo defiendo. No, eso no está bien delante de Dios.
Voy a defender lo indefendible, porque al fin me conviene. No, no está bien delante de Dios. Job siempre trató a los demás con justicia y con rectitud. Para mí, actuar así era como ponerme la ropa. Dice Job, ponerme la ropa y tratar a las personas con justicia era lo mismo. Era mi sistema de vida, era mi condición de vida. Yo trataba a las personas con justicia. Fui guía de los ciegos y apoyo de los desvalidos. Si no solamente ayudaba a los pobres con dinero, sino fue guía de los ciegos, las personas que no pueden ver más allá de sus perspectivas. Y él era una persona visionaria que ayudaba a otros a visionar. No era egoísta. Y dice que protegió a la gente pobre y defendió a los extranjeros. Qué hermoso lo que hacía Job. Pocas personas tienen una noción exacta de lo que abarca la palabra cristiano. Pocas personas. Porque ser cristiano es una cosa muy grande. Es ser un seguidor de Cristo. Es ser semejante a Cristo. Es hacer el bien en favor de los demás. Es estar desprovisto de egoísmo. ¡Wow! Y que nuestras vidas estén marcadas por actos de desinteresada generosidad. A veces ayudamos, a veces damos, e incluso muchos recursos, pero con un corazón que está procurando otros intereses. Y aquí nos está hablando en esta lección que el verdadero cristiano debe estar desprovisto de egoísmo y lleno de actos desinteresados de generosidad sincera. La rica recompensa para los cristianos, ¿cuál es? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Isaías 58:8. ¿Vale la pena ser cristiano? Por supuesto que sí. No solamente vale la pena, vale la vida. Ser un genuino, un auténtico cristiano. Aquí hay una promesa preciosa y abundante para todos los que se interesen en los casos de los necesitados. Toda persona que sea un verdadero cristiano, que esté disponible a atender los casos de los necesitados. Insisto en este punto, no solamente el necesitado de recursos económicos, no solamente el necesitado de pan, sino tantas necesidades que tiene el ser humano. Hay personas que tienen necesidad de ser escuchadas. Hay personas que tienen necesidad de ser comprendidas. Hay personas que no tienen ánimos para vivir más. Hay personas que tienen deseo de quitarse la vida porque no le hayan sentido a su vida, no le hayan propósito. ¿Cuánta necesidad tienen esas personas de ser escuchadas, comprendidas, de ser animadas? El Señor nos está llamando, Dios mismo nos está llamando a través de esta lección a ser verdaderos cristianos, semejantes a Jesús, sin egoísmo y con total desinterés, poder ayudar a tantas pobrezas que tenemos nosotros los seres humanos. Y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Nacerá la luz y veremos la salvación en nuestra vida. Vamos a la conclusión de nuestra lección, a la parte del viernes. Esta hermosa lección que nos ha desafiado, nos ha animado, nos ha instruido a poder tener el corazón de Jesús y ayudar a los más necesitados, a los más pequeños económicamente, poderlos ayudar, a los más pequeños espiritualmente, poderlos sostener, a los más pequeños intelectualmente, poderlos capacitar, a los más pequeños emocionalmente, poderlos apoyar, a los más pequeños de mentalidad, poderles capacitar, ayudar, estar al lado de ellos, darle una visión, una perspectiva de vida diferente. Nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, debemos de tener un plan de apoyo personal para satisfacer las necesidades. Y yo alabo el nombre del Señor, porque nuestras iglesias, a través del programa de Food Bank, alimentos de comida,
a través de este programa de No te presentes con las manos vacías. Los hermanos van al frente y no solamente llevan sus diezmos y ofrendas, sino también llevan alimentos no perecederos, llevan algo de medicamentos, llevan ropa. Y en nuestras iglesias siempre está abierto para ayudar. Y yo alabo el nombre del Señor por eso. Debemos de seguir con ese ánimo. Y no solamente de ayudar a las personas pobres económicamente, sino a las personas que tienen diferentes tipos de pobreza. Personas que le está faltando la salud, tienen pobreza de salud. ¿Y cuánta necesidad de capacitación con respecto a esta línea ellos necesitan? Cambiar su estilo de vida, cambiar su alimentación, y nosotros podemos ayudar con esto. Tenemos que hacer algo práctico para nosotros poder ayudar a tantas diferentes pobrezas a nuestros hermanos más pequeños. Debemos de dedicar un fondo dedicado para estas personas, para esta labor. Debemos de cuidar a las personas que realmente necesitan en cada ámbito de la vida. Es un deber cristiano y como iglesia debemos de continuar haciéndolo. La iglesia hace muchas cosas, aunque tristemente las personas no lo reconozcan, o muchas personas no lo reconozcan. Si la iglesia publica lo que hace, mira, están publicando entonces lo que están haciendo para dársela. Y si no publica lo que hace, pues la iglesia no ayuda en nada. ¿Dónde tú ves la iglesia ayudando? Y yo soy un testigo de que las iglesias sí están ayudando. Los hermanos sí colaboran. Y yo quiero, en el nombre de Jesús, decirte, mi querido hermano, sigamos con ese ánimo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros. Así describe Jesús a sus discípulos en el Monte de los Olivos, la escena del gran día del juicio final. ¿Y cómo va a ser la decisión? Explicó que su decisión girará alrededor de este punto que estamos hablando. El evangelio práctico. El evangelio práctico. No dejarlo solo en la teoría, que es sumamente importante la teoría. Porque si no comprendo lo que voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces esto hay que llevarlo a la práctica. Al abrir las puertas a los necesitados y dolientes hijos de Cristo, están dando la bienvenida a los ángeles invisibles. Invitan la compañía de los seres celestiales. Ellos traen una sagrada atmósfera de gozo y paz. Vienen con alabanzas en sus labios y una nota de respuesta se ve en el cielo. Cada hecho de misericordia produce música allí. Desde su trono el Padre cuenta entre sus más preciosos tesoros a los que trabajan abnegadamente. Cuando las naciones estén reunidas delante de él, habrá tan solo dos clases de personas y su destino eterno quedará determinado por lo que hayan hecho o dejado de hacer por él en la persona de los pobres y los sufrientes. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Hoy. Ayudar, bendecir, demostrar el carácter de Jesús. Si no lo agradecen, no es importante eso. Si no lo reconocen, no es importante. Quien sí lo está observando es el ojo de Dios. Que Dios te bendiga en esta semana. Que Dios te guarde. Que podamos ser personas que nos ocupemos de los menesteres de los más pequeños, de los más necesitados. Si tienes mucho o poco, dedícalo a ayudar. Y el Señor te bendecirá y recibirás la paz y sobre todo la recompensa de la vida eterna. Te deseo la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.